Sabemos que la fibra de coco se puede utilizar, ¿verdad?, para producir desde rosas, arándanos, hortalizas, etcétera, etcétera. Es muy común el uso de la fibra de coco. Pero, ya les dije, hay que saber comprar fibras de coco. Es decir, que no nos vendan gato por liebre, pues, porque muchas veces uno compra slabs, ¿ya?, sacos de cultivo, que son, pues ahí dice fibra de coco, pero en realidad lo que le están vendiendo es algo más fino, y eso no es bueno. Aquí en México utilizamos mucho esta grava volcánica, por ejemplo, vean. Recuerden que hay entre los cánones de lo que es el manejo de sustratos, te dicen, el mejor sustrato que tú tienes es el que está a tu lado, ¿ya? El mejor sustrato con el que ustedes cuentan es el que tienen a un lado, cerca de ustedes. Y van a ver que si ustedes observan a su alrededor, hay muchos desechos de muchas industrias y muchos de ellos sirven como sustratos. Caso cascarilla de arroz, ¿no? La fibra de coco también es un desecho, de la industria, de la copra, simplemente que pues, se aprovecha para la agricultura. Vean, por ejemplo, esta grava volcánica que nosotros usamos mucho en México. Normalmente usamos una granulometría que va de 3 a 6 milímetros de diámetro. Nos da excelentes condiciones de drenaje, etcétera. Pero vean, tenemos también polvo y tenemos grava demasiado gruesa. Entonces, tenemos que aprender a qué? A seleccionar. Nosotros, por ejemplo, vamos a las minas y les decimos, deme grava volcánica, acá le llamamos marca sello, ¿no?, que es más o menos de 3 a 6 milímetros de diámetro. Ese tamaño de partícula es excelente. Si nos dan un poco más gruesa, pues nos va a dar más aire, tenemos que estar regando demasiado. Y si nos dan mucho polvo de grava, pues también se va a compactar y va a retener mucha agua y sales. Entonces sí tenemos que tener un buen equilibrio, ¿no?, entre las diferentes granulometrías. Vean, por ejemplo, estos son proyectos que yo he impulsado, he trabajado, he desarrollado incluso, producción de rosas, ¿verdad?, en grava volcánica, ahí lo están viendo. Son camas, camellones de grava volcánica, estos astromerias, también trabajé muchos años con astromerias. Entonces les decía que todo esto está en grava volcánica, ahí está viendo abajo, lilies. Y claro, a veces uno batalla porque no siempre te traen la misma calidad de grava que uno necesita, pero ahí tiene que estar uno alerta, ¿no? Y la grava volcánica tiene una condición que no se descompone, ¿no? En el caso de ustedes, que también tienen mucha cascarilla de arroz, nosotros no disponemos mucho de cascarilla, ustedes en Colombia sí, en Ecuador, Perú, ¿verdad?, disponen de cascarilla de arroz, por eso se utiliza mucho para manejo de cultivos, incluyendo las flores, de tal manera que la cascarilla de arroz también es muy buena precisamente para el cultivo de flores. Vean, aquí está un trabajo que se hizo en España, productividad, muerte por fusarium y costo de sustratos. Aquí tenemos diferentes tipos de cascarilla de arroz, tostada, cruda, expandida, fibra de coco y escoria de carbón. Entonces se compararon diferentes sustratos y vean, por ejemplo, cuando se utiliza cascarilla de arroz, la producción de flores por planta pues, fue mucho mayor junto con la fibra de coco. Desafortunadamente, fíjense, aquí hay un detalle. Por eso cuando uno lee estos artículos hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Desafortunadamente, este ensayo se llevó solamente un año. Es decir, si yo quiero producir rosas en fibra de coco, ahorita vamos a ver qué puede suceder comparado con cascarilla de arroz. Entonces, si este trabajo se hubiera hecho a 2, 3 años, yo estaría como más tranquilo. Pero como se hizo en un año, no me deja satisfecho. ¿Por qué? Porque estoy viendo que efectivamente la fibra de coco produjo más flores por planta. Y más o menos en promedio el peso del ramo estuvo muy parecido, ¿verdad?, con cascarilla de arroz tostada. Hubo menos mortandad o mortalidad de plantas por fusarium y el costo, claro, es mucho más elevado. Entonces les decía, ahorita más adelante me voy a referir a por qué les comento que no me deja tranquilo este trabajo. ¿Por qué? Porque fue hecho en un año y yo no voy a tener una planta, ¿verdad?, de rosas un año. Vean lo que está pasando con los arándanos, igual en Colombia, que están utilizando sustratos que de repente al segundo o tercer año ya no saben qué hacer. ¿Por qué? Porque pues prácticamente no hay oxigenación en ese sustrato. Tienen que sacar la planta, podar y volver a colocar sustrato y volver a colocar. O sea, ¿eso qué sucede? Porque los sustratos se transforman a través de los años. Entonces, mientras más rápido se transforme un sustrato a través de los años, ese sustrato no me sirve, al menos para rosas. Cultivos que voy a tener allí de muchos años. Arándano tampoco, etcétera, etcétera. Para producir, ¿qué dijimos? Hortalizas, pues la fibra de coco es una maravilla.
pero no para producir plantas a largo plazo. Entonces, vean, y también depende mucho, pues dijimos, de la fibra de coco. Por eso, vean, es muy importante el tamaño de la partícula. Ustedes están viendo aquí, dependiendo del tamaño de la partícula, vean, partículas finas me aportan ¿qué? Agua. Partículas grandes me aportan aire. Necesitamos un sustrato que me dé en equilibrio aire y agua. Para eso, yo les recomiendo que hagan un análisis que se conoce como curva de liberación de agua. La curva de liberación de agua normalmente es un método que, propuesto por los holandeses, es un método de Boot. Incluso está en el Manual Internacional de Sustratos, cómo hacer este análisis, ¿no? Seguramente allí en Colombia van a encontrar algún laboratorio que haga este tipo de análisis. Se llama curva de liberación de agua para sustratos. ¿Qué ventajas tiene este análisis? Vean, así como hablamos ya del análisis de suelo, vamos a hablar ahora del análisis de sustratos. Entonces, vean, no toda el agua que está en el suelo, en el sustrato, perdón, sirve es decir, está libre para la planta, para que sea disponible para la planta. Vean, en este análisis de la curva de liberación de agua para sustratos, te va a decir de esa agua que está en ese sustrato, cuánta agua es difícilmente disponible, es decir, que no está libre, que la planta va a gastar energía pues para tomarla. Si es difícilmente disponible, es un agua muy retenida en el sustrato que la planta metabólicamente se desgasta por quitarle esa agua al sustrato. Lo que necesitamos es el agua que fácilmente disponible. Y vean, hay un intermedio, ¿ya? Entre agua de reserva, que es un agua que está ahí, que pues finalmente no está ni tan fácilmente disponible, es decir, no está, la planta requiere un poquito pues más de energía para quitarla, por eso se llama agua de reserva. Pero si tu sustrato tiene mucho más agua difícilmente disponible que fácilmente disponible, hay que tener cuidado. Y eso pasa mucho con la fibra de coco. Por eso, cuando ustedes agarran la fibra de coco, siempre exprimen y siempre sale agua. Y aún así, regamos, ¿no? Por eso les digo, hay que tener cuidado con esto, porque si esa agua es difícilmente disponible, por eso tenemos que estar regando constantemente, y al regar constantemente podemos, ¿qué? Asfixiar raíces o generar problemas de pudrición. Y también necesitamos, ¿qué? Aire. Entonces, para no estar adivinando, mandamos a hacer un análisis al laboratorio y me entregan el reporte. Entonces, vean, si yo tengo, de acuerdo a Abad y colaboradores, Anzorena, hay muchos colegas españoles que han trabajado mucho este concepto, y vean, nos dicen que mi sustrato debe tener entre 20 y 30% de ¿qué? De agua fácilmente disponible, y entre un 20 y un 30% de capacidad de aireación. Digo, además del agua total disponible, agua de reserva. Pero vean, si se fijan ustedes, no hay diferencia entre un sustrato ideal y un suelo franco. ¿Qué les dije? Un suelo franco retiene un 25% de agua, me aporta un 25% de aire y el resto es suelo. En un sustrato ideal, según estos científicos nos dicen, vean que debe haber entre 20 y 30% de agua fácilmente disponible, que sería el 25%. Y nos dicen que un 20, un 30% tiene que ser aire. Vean, por eso les digo que no hay mucha diferencia entre un suelo franco y un sustrato como este. Por eso vean, les decía que el mejor sustrato es el que tienen ustedes a un lado, porque lo más caro es el transporte. Por eso nos venden la fibra de coco peletizada, ¿no? Porque si yo le aplico agua, se hincha 6 veces, es decir, me estoy ahorrando 5 contenedores, o pago de trailers, ¿no? Contenedores. Por eso les decía que el mejor sustrato es el que tenemos a un lado, porque lo más caro es el transporte. Nosotros hemos trabajado mucho tenemos una línea de investigación donde yo trabajo, les decía, yo trabajo en una institución que se dedica a formar maestros y doctores en ciencias. Hay muchas áreas, todas las áreas de la agricultura las tenemos nosotros. Somos 600 doctores en ciencias, formados en todas partes, casi en todas las universidades del mundo. Entonces les decía, tenemos un área donde trabajan mucho la parte micromorfológica de sustratos y se ha investigado mucho y se ha caracterizado diferentes tipos de sustratos, desde la perlita, piedra pómez, grava volcánica, fibra de coco, etcétera, etcétera. Entonces vean, cuando vemos diferente procedencia, diferentes tipos de fibra de coco, nos damos cuenta que prácticamente todas tienen condiciones diferentes, propiedades hídricas. Por ejemplo, a mí me convendría esta fibra de coco que me aporta más aire, me aporta más agua fácilmente disponible y me aporta menos agua difícilmente disponible que el resto. Entonces vean, por eso lo importante que es analizar
los sustratos que uno va a comprar. ¿Por qué? Porque nos podemos llevar muchos detalles, muchas sorpresas. Una de ellas es esta, vean, por ejemplo, nos dicen que los sustratos que vienen de Sri Lanka normalmente no tienen sales. Vean, por ejemplo, esta, 4.4 casi de ccm por metro, y es una fibra de coco de allá. Por eso les decía, hay buenas fibras de coco y hay malas fibras de coco. Por eso hay que tener cuidado con esto. Vean, aquí están viendo el pH de muchos sustratos. Este que dice Tesontle es grava volcánica. La fibra de coco, el peat moss, por llamarlo así, perlita y lombricompost o vermicompost. Aquí no importa tanto el pH. Si el pH está bajo, yo lo subo. Si está alto, yo lo bajo con ácido. Entonces, las partes, lo más importante en un sustrato, si van a producir, por ejemplo, flor de corte, lo más importante es las propiedades físicas, porque esas normalmente ya no se pueden modificar. Lo que es la parte química, la parte biológica, sí la podemos modificar, ¿ya? Vean la conductividad eléctrica. Si tiene demasiadas sales, lavamos. Si le falta sales, los aplicamos. Entonces, vean, ustedes pueden hacer mezclas de sustratos o seleccionar un buen sustrato. Vean, al igual que el suelo, los sustratos también tienen capacidad de intercambiar catiónicos, capacidad de intercambiar cationes. Por eso, si ustedes van a comprar un sustrato, ¿qué dijimos? Tienen que hacer la curva de liberación de agua, que les aporte entre 20 y 30% de agua fácilmente disponible, y entre un 20 y un 30% de ¿qué? De aireación. Pero también, ¿qué dijimos? Que mientras menor sea la capacidad de intercambio catiónico, mejor se maneja ¿qué? El fertirriego. Menos problemas de ¿qué? De compactación. Menos problemas de ¿qué? Ensalitramiento. Menos problema de asfixia de raíces. Entonces vean, en los sustratos es exactamente lo mismo. Usted necesita un sustrato que tenga una capacidad de intercambio catiónico mucho menor. Y vean, ¿quién nos da esta capacidad de intercambio catiónico menor a 20 centimol carga por kilogramo? O miliequivalentes por 100 gramos, que es lo mismo. Perlita, lana de roca, grava volcánica. Vean, son materiales que prácticamente no retienen, y eso es bueno, porque yo puedo regar y fertilizar a mi gusto. El problema es cuando tengo peat moss, vean, de 100 a 150 miliequivalentes por 100 gramos. Esto es demasiado. Por eso nadie pone directamente las plantas sobre peat moss, porque terminan pudriendo las raíces, además de que es muy caro. Pero vean la fibra de coco. La fibra de coco normalmente tiene esta capacidad de intercambio catiónico. ¿Y qué dijimos? Les mostré hace rato les mostré una gráfica, cómo se relaciona la SiC con la acumulación de sales, ¿no? Entonces, mientras mayor sea la SiC, mayor acumulación de sales. Eso es lo que pasa con sustratos que se descomponen con el tiempo. Si tú compraste fibra de coco, al segundo año ya tienes mitad fibra y mitad polvo. Al tercer año es puro polvo de coco. Por eso a muchos no les gusta inyectar ácidos húmicos en la fibra de coco. ¿Por qué? Porque tienen miedo que se les descomponga más rápido, porque son microorganismos y siguen transformando, ¿no? Ahí hay carbono. Entonces les decía que a muchos no les gusta utilizar precisamente fibra de coco porque su descomposición se acelera. Y si se acelera, ¿qué significa? Problemas de drenaje y problemas de riegos y problemas de ensalitramiento. Manejas drenajes 50, 60, 70, 80%. Vean, sucede esto. La fibra se transforma en polvo, va hacia abajo y empieza a formarse ¿qué? Una alta retención de agua y de sales. Por eso tenemos que tener sustrato, cuidado con esto. Y vean, muchas veces cuando el agua tiene sodio o tiene algo de sodio el agua, ese va y se acumula abajo, porque estamos drenando, ¿verdad? El sodio va hacia abajo, pero como tenemos polvo de coco, se forma como un lodo. Y ese lodo puede generar ¿qué? Taponamiento, ¿verdad? De los drenajes y problemas y problemas. Entonces, todo inicia ¿por qué? Por el tipo de sustrato con el que estamos trabajando. Uno siempre le dice al asesor o al que está encargado ahí del invernadero o del área, ¿no? Le dice, tienes que manejar bien este cultivo. Al rato ya ves que el pobre ya no sabe qué hacer. ¿Por qué? Porque tu fibra se transformó en polvo, es decir, de arena tu suelo se transformó en arcilla. Y sabemos que a ningún cultivo le gustan los suelos arcillosos. Por eso vean, para evitar la acumulación de sales, cuando tienen un sustrato como la fibra de coco, es muy importante que estemos evaluando qué está pasando en la fibra, porque ahí están las raíces. Entonces, ¿qué significa evaluar? Agarrar la fibra cada semana, exprimirla, medir el pH y conductividad eléctrica, mínimo. Y claro, y cada mes de ese extracto mandar a hacer un análisis al laboratorio. ¿Por qué? Porque ahí es donde están ocurriendo
esos famosos antagonismos, precipitaciones, sinergismos. Vean, yo tengo que evitar que se me acumulen aquí las sales, porque si no, inyecto una conductividad eléctrica de 1, sale de 3 y ahí en el sustrato está en 5. Eso no está bien. Por eso hacemos drenajes, 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 lavados, 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 para evitar que intoxicación de las plantas por tanta salinidad. Por eso vean, en los últimos años, en vez de fibra de coco, se utiliza chip de coco. Desafortunadamente, la industria que fabrica fibra de coco para todo el mundo, ya sea en nuestros países o en Sri Lanka, ya no se da abasto para satisfacer la demanda de fibra de coco a nivel mundial. Por eso también es más difícil encontrar chip de coco. Incluso a veces vienen hasta verde todavía el chip, quiere decir que no fue tratado lo suficientemente bien, y si viene verde, pues empiezan a liberar ácidos fenólicos durante su descomposición y puede dañar las raíces. Entonces tiene que estar completamente descompuesto el coco para que no me genere toxicidad a las raíces por liberación de ácidos fenólicos. Entonces les decía, este chip de coco es muy bueno. ¿Por qué? Vean, son partículas muy grandes. Este te sirve para arándanos, para flores, sin ningún problema. ¿Por qué? Porque cuando ustedes compren un sustrato, tienen que considerar varios factores. Que la capacidad de intercambio catiónico sea baja y que no se descomponga con el tiempo. Esa es la sugerencia que yo les doy. Pónganle nombre al sustrato que ustedes quieran, pero si quieren tener una planta durante muchos años sin problema de lo que ya mencioné, que se transforme en polvo, es un sustrato que tenga una capacidad de intercambio catiónico menor a 20 mil equivalentes por 100 gramos y que no se descomponga con el tiempo. Y les puede servir para cualquier cultivo, que lo van a tener muchos años ahí. Entonces les decía, vean, los sustratos también tienen propiedades biológicas, por eso en los sustratos orgánicos normalmente vemos más problemas de pudriciones. ¿Por qué? Porque ahí hay carbono y hay microorganismos, y si son fitopatógenos, pues con mayor razón. Por eso los sustratos inorgánicos, que son grava volcánica, perlita, lana de roca, pues es más difícil encontrar que problemas de pudrición de raíces, precisamente porque pues no tienen nada que comer, ¿no? A menos que del carbono que estén liberando las plantas como exudados. Pero vean, en los sustratos orgánicos normalmente encontramos más carbono, por lo tanto encontramos más vida, más microorganismos en los sustratos orgánicos. Y como les decía, se recomienda el uso de sustratos con una capacidad de intercambio catiónico menor a 20 centimol carga por kilogramo o 1000 equivalentes por 100 gramos, que es lo mismo, y que no se degraden con el tiempo. Hasta, fíjense, en la actualidad nos hemos dado cuenta de eso. Y vean, por eso les decía, chequen cuando ustedes manejen fibra de coco comparado con cascarilla de arroz. Si se fijaron, en una primera instancia vimos que la fibra de coco era mejor que la cascarilla de arroz. Sí, porque se evaluó un año. Y por eso les decía a ustedes que no me deja conforme. ¿Por qué? Vean por qué. Vean la capacidad de intercambio catiónico que tenía la fibra al inicio, 41 centimol carga por kilogramo. Vean, al finalizar el estudio, ya tenía 58 mil equivalentes por 100 gramos. O sea, ¿qué significa? Que se aumentó la SIC. ¿Por qué creen que se aumentó la SIC? Pues porque la fibra se descompone muy rápido y se transforma en polvo, y por eso aumenta la capacidad de intercambio catiónico. Una planta de rosas, al segundo o tercer año, ya va a tener una SIC que dijimos, 60-70, más retención de agua, pudrición de raíces, más retención de sales, daño raíces, un mal drenaje y problemas y problemas. Entonces, por eso les decía que es bien importante que ustedes evalúen los sustratos y traten de usar sustratos que dijimos que no se descompongan fácilmente a través de los años. La cascarilla de arroz, por ejemplo, ¿no? Ahí estamos viendo, vean. Más bien, inició con una SIC de 23 y termina con una SIC de 21. Al contrario, ¿verdad? Disminuyó la SIC.